Hermanos, buenos días, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Damos gracias a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque hoy es el primer día que nos reunimos como congregación en esta segunda ronda que hubo de clausuras de iglesias. Y lo hacemos con la debida responsabilidad. Es necesario que todos nosotros guardemos los protocolos de la sana distancia, lo que es el cubrebocas, la mascarilla. También algo muy conveniente que recomendemos, hermanos, es que por favor algunos de nosotros aún no creemos en lo que significa esta enfermedad, y a veces lo tomamos a la ligera, y cuando vamos a saludar, saludamos de mano. Sí. Hermanos, es necesario que nos abstengamos de eso. A veces hasta así no es bueno. ¿Sí? Tal vez así, sí, por favor, conservemos esas reglas en nuestra mente, ¿sí? Porque a veces se nos olvidan, para que, hermanos, nos sujetemos a lo que las autoridades dicen, ¿sí? Pues que bendito sea nuestro Señor, que nos permite nuevamente reunirnos, y es necesario. Muchos de ustedes tal vez hayan experimentado lo que significa no reunirnos, no congregarnos, ¿sí? Se pasan momentos difíciles en cuanto a la fe. Por eso nuestro Señor Dios nos dice que debemos congregarnos, ¿sí? Entonces damos gracias por eso. También quiero comentarles que esperábamos que hoy pudiéramos transmitir en vivo todo lo que es el servicio, pero tenemos aún problemas con lo que es el internet. Creo que la próxima semana sí podremos transmitir en vivo. Ahora se va a grabar y después nuestro hermano Salvador desde su casa lo va a bajar a YouTube. Sí. Y también quiero aprovechar para invitar a los hermanos que aún no se congregan con nosotros. Lo hacemos, hermanos, obedeciendo los protocolos que nos da la ciudad, nos da el gobierno, y respetamos eso de la sana distancia. Les pedimos, hermanos, que se animen, sobre todo porque ustedes mismos lo podrán haber constatado. Nuestra fe se empieza a debilitar si no nos reunimos. Es imperativo que nos congreguemos, que nos reunamos y que nos animemos los unos a otros para seguir adelante. Ahorita doy gracias a Dios de ver a que muchos hermanos vinieron. Gracias, hermanos, Dios los bendiga, ¿sí? Entonces, pues lo único que tenemos que seguir haciendo es adorando a nuestro Señor, ¿sí? Quiero decirles también acerca de los hermanos que no pueden venir y que desean y que necesitan, porque sucede así, que a veces necesitamos hacer nuestros diezmos, estar dando lo que le corresponde a nuestro Dios para ayudar a la iglesia. Entonces tenemos el servicio de Cele. ¿Sí? Cele es una aplicación que nuestro banco lo tiene integrado dentro del servicio. No es una aplicación que esté por su parte nada más y contacta bancos y todo eso. Aquí nuestro banco es el que nos lo recomienda. Ya hicimos pruebas y solamente es necesario que cuando entren a Cele, lo que van a poner para identificar al lugar donde van a hacer el donativo
solamente tienen que poner el correo electrónico de la iglesia. Es la iglesia hispana nueva vida @yahoo.com. Sí. De hecho, en YouTube, en la parte de abajo se dan instrucciones de cómo hacerlo. Sí. Pues ahora, hermanos, pues lo único que nos queda es que darle gracias a Dios y que nos ayude a agradarle en este día. Oremos por el servicio. Padre amado, te damos las gracias, Padre, porque el día de hoy nos has permitido, Señor, venir y reunirnos. Señor, el poder saludar a nuestros hermanos y confirmar y expresar el amor que nos tenemos los unos a los otros, por el amor que tú has puesto en nosotros, Padre. Te agradecemos por la asistencia del día de hoy. Te pedimos, Padre, por los hermanos que aún no pueden venir, Señor, que tú obres en su mente y en su corazón, que ellos consulten contigo, Señor, si venir a congregarse ahora o todavía esperar, Padre. Te pedimos bendigas a todos ellos, Padre, por los que estén pasando por situaciones económicas difíciles o de enfermedad, Padre. Señor, te pido que bendigas a nuestro hermano Benny y a nuestro hermano Kimi, Señor, en las alabanzas que el día de hoy te vamos a ofrendar, Padre. Te pedimos también que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que están aquí en este momento, Señor. Te damos gracias por el grupo de servicio que estamos aquí presentes, Señor, para hacer todos los trabajos que el grupo de servicio debe de hacer, Señor. Y te pedimos por nuestro hermano Elías, que el día de hoy es el que predicará tu palabra, Padre. Te pedimos lo bendiga, Señor, que tu espíritu, Padre, inflame en él el amor que tú tienes por nosotros y que sea mostrado por medio de lo que él va a compartir el día de hoy, Padre. Te agradecemos por la Iglesia Hispana Nueva Vida, Señor, y porque aún estamos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, pongámonos de pie. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Mundo busqué, pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá. Aquí en tu amor no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tú mi gozo. Porque el Dios en los montes es el Dios en los valles. Alejar tu gracia y amor. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza,
cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas hacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Buenas tardes, hermanos. ¿Me acompañan a orar por la ofrenda? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque hoy pudimos congregarnos, Señor, en tu iglesia y tenemos salud, Padre, gracias a ti. Te pedimos por las ofrendas y los diezmos, Padre, que se van a levantar este día, Señor. Que tú los bendigas, Padre, en gran manera, Padre. Y que bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú me cuidas, dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma, a la cruz miraré, te dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey.
mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, donde seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Pues hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios que nuevamente nos podemos congregar en la casa del Señor. Y quiero aprovechar para disculparme de que hace 8 días quizás mandé un texto y se confundió, se malentendió, y algunos hermanos vinieron hace 8 días y estuvieron aquí en la iglesia pensando que el otro domingo pasado nos íbamos a reunir, pero hubo una confusión, hermanos, y les pido perdón, de verdad les pido que me disculpen. En veces el léxico de nosotros no es muy bueno y podemos confundir a las personas, así que les pido una disculpa. Y quiero que abran sus Biblias, hermanos. Estamos viendo el libro de Josué y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Josué. Solamente como una pequeña remembranza de lo que estuvimos mirando hace 8 días. Estuvimos mirando a unos factores que la palabra de Dios nos enseñaba en el capítulo 5. Miramos 3 factores. El primero fue la descripción que mira Josué, la descripción de este varón de Dios. El segundo factor fue el diálogo que tuvo Josué con este varón de Dios. Y el tercer encabezado fue la devoción. Vemos cómo, en qué devoción Josué adoró al ángel de Dios. Y vimos que en su contexto vimos que era el Señor Jesucristo en una teofanía. Y esa es la manera como Josué va a tener un encuentro con Dios. Y ese era el tema, el encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Y dijimos hace 8 días que usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios cuando el Señor Jesucristo nos llamó. Alguien vino y nos compartió el evangelio verdadero, el evangelio correcto, y el Espíritu Santo nos convenció.
Y ahí es ahí donde nosotros, usted y yo, tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy quiero que vamos a ver la conquista de Jericó. Ese es el tema, la conquista de Jericó. Por una razón, Dios tuvo un encuentro, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Josué antes de entrar a la tierra prometida, antes de conquistar a Jericó, ¿no? Y quiero que le demos lectura a los versículos. Vamos a leer los 27 versículos que tiene el capítulo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé después la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres amados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y José mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y José se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaban las bocinas de la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre,
a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos las gracias una vez más en este precioso domingo que nos ha dado. Estamos muy agradecidos, Señor, que nuevamente nos podemos reunir aquí en este lugar donde podemos exaltar su nombre, adorar su nombre y congregarnos a estudiar su palabra, mi Dios. Quiero darle las gracias por los hermanos que se han dado cita el día de hoy, Señor. Quiero pedir también por los hermanos que quedaron en casa, que les bendiga, Señor. Y que el próximo domingo se animen a estar presentes, Señor. Pero mientras tanto le pedimos su dirección, le pedimos su guía y le suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe a entender lo que vamos a ver a continuación, Señor. Todo esto se lo pedimos en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, se dice que los muros de Jericó, hermanos, más o menos que tenían unos 10 metros de altura, y se dice que tenían como 20 metros de ancho. En una ciudad con una fortaleza de 800 metros a lo largo de la ciudad que tenía alrededor Jericó. Y había como algunos 3,000 habitantes en esa ciudad. Esta es una historia muy conocida, mis hermanos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Mucha gente conoce esta historia, ¿no? Así como otras historias de la Biblia. Pero la pregunta que podemos hacer: ¿qué podemos aprender de la historia de este capítulo 6 nosotros? ¿Qué nos tiene que decir a nosotros ahora en el siglo XXI la palabra de Dios? Bueno, primero tenemos que entender, hermanos, la historia en su contexto. Luego veremos la aplicación espiritual para nuestras vidas. El contexto histórico, hermanos, es bastante sencillo. El pueblo de Dios tenía el desafío de conquistar la tierra prometida, ya lo hemos visto por semanas atrás. Deberían hacerlo bajo liderazgo del capitán de los ejércitos de Dios, como miramos hace 8 días en Josué, capítulo 5, 14 en adelante. Y ya miramos quién era este capitán la otra semana. Era más que nada el Señor Jesucristo, en forma de hombre, en una teofanía. Ahora, hermanos, la primera ciudad que tenía que tomar era Jericó. Esa era la primera ciudad que el pueblo de Dios tenía que tomar, a Jericó. Y en este capítulo, hermanos, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, una descripción, que lo leímos en los 27 versículos que leímos, una descripción de las órdenes del Señor con relación a cómo tomar la ciudad, versículos del 1 al 5. En segundo lugar, hermanos, tenemos un relato de cómo implementaron las órdenes, más bien cómo fueron implementadas las órdenes del Señor, versículos del 6 al 21. Y en tercer lugar, tenemos el rescate de Rahab, ¿no? Y la maldición pronunciada sobre la ciudad, versículo 22, 26 al 26. Entonces, ¿cuáles son las lecciones espirituales que debemos aprender nosotros el día de hoy, hermanos? Bueno, entonces en este día, hermanos, estaremos viendo 5 factores. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. 5 factores que tienen que ver con la voluntad de Dios. Factor número 1, la victoria no está en duda. Factor número 2, los caminos de Dios no son los nuestros. Factor número 3, la naturaleza espiritual de la batalla. Y factor número 4, hermanos, había trabajo que hacer todavía. Factor número 5, los resultados no siempre, presta atención, serán como los que nosotros queremos. Entonces, con esto en mente, hermanos, pasemos al primer punto. La victoria no está en duda.
y quiero darle lectura a los versículos 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, y luego pone una palabra que nos hace ver cómo estaba cerrada. Presta atención, dice, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, hermanos, esto fue sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque no estaba en duda la victoria de Jericó. No era ninguna duda que Dios les estaba dando la victoria ya a ellos. ¿Sabe por qué? Porque se basaba en la promesa de Dios y no en la promesa del hombre. Por eso, porque estaba basada en Dios y no en el hombre. Ahora, a lo largo de los siglos, hermanos, Dios hizo esta promesa a los patriarcas. Usted recordará a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y más adelante repitió la promesa a Moisés en Josué capítulo 1, 2 y 4, como ya miramos semanas atrás. Y esto, mis hermanos, debió ser muy alentador escuchar. Esto debió ser muy alentador escuchar al Señor decir, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Eso era algo alentador, era algo que te daba la confianza, la esperanza de que el Señor iba a darles la victoria. Lo que tenían que hacer ellos era solamente obedecer, creer por fe que Dios les estaba entregando la ciudad de Jericó. Y era muy alentador oír esas palabras del Señor, ¿no? Diciéndole a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y no nomás a Jericó, Josué, te voy a entregar a su rey y con sus varones de guerra. Hay tantas promesas, hermanos, que nosotros podemos reclamar al Señor, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 6, 18, hablándole a Pedro, ¿no? Él le dijo, edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. El apóstol Pablo, hermano, dijo allá en 1 Corintios 15, 25, hablando de las promesas de Dios. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 25, dice, reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando del futuro, ¿no? Promesas que se van a cumplir al pie de la letra. Usted y yo, hermanos, hemos recibido promesas, y una de ellas es la vida eterna. Usted ha recibido vida eterna cuando puso su fe en Cristo Jesús. Cuando usted se arrepintió de corazón, Cristo lo selló, dice la Escritura en Efesios. Y nos da la garantía, las arras. Es una promesa, hermanos, que no debemos de poner en duda. No debe de haber duda, como lo vamos a ver en un momento más, en lo que Dios ha prometido para nosotros. En Génesis, mis hermanos, Génesis 28, 15, hablando de esto, de que no hay victoria y no está en duda, Dios se le aparece a Jacob y le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Promesas del Señor, palabras alentadoras, palabras que nos deben de alentar a usted y a mí, hermano, a seguir adelante en este caminar cristiano, que cada día se nos complica un poco más y más. Pero ¿sabe una cosa? Las cosas ya no van a mejorar, van a empeorar. Y es ahí donde nosotros debemos agarrarnos de las promesas de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos confiar plenamente en que tenemos un Dios poderoso y grande, que Él puede luchar por nosotros. Entonces, mis hermanos, en este primer factor podemos ver que Dios les dio la victoria a ellos sin ningún problema. No había ninguna duda de eso. Y no había por qué titubear de eso tampoco. Ellos, mis hermanos, lo único que tenían que hacer era creer y obedecer a lo que Dios les había dicho a través de sus ancestros y padres Abraham, Isaac y Jacob. Que un día ellos estarían reinando en estas tierras aquí. Y ahí ellos serían bendecidos y luz, como hemos mirado atrás, para otras naciones. Entonces, ellos, al igual que nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad. La victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección, y no hay duda en alguna que un día, hermanos, estaremos frente a frente con nuestro único Dios y Salvador. Así también, hermanos, no hay duda de que la muerte un día va a llegar. No hay duda de eso.
Así las promesas de Dios, hermanos, llegarán en su debido tiempo, pero a la manera de Dios y de acuerdo a su voluntad, que se van a cumplir. Solo es cuestión de creer, hermanos. Solo es cuestión de esperar y no es esperarnos. Nos traen en pánico. Y hermanos, entonces, ¿cuál sería la implicación para nosotros el día de hoy, en el siglo XXI? Bueno, que nosotros ya tenemos la seguridad de la vida eterna. No hay por qué tener duda alguna de que ya hemos sido regenerados y perdonados nuestros pecados, hermanos. La pregunta aquí es si realmente nosotros nos hemos arrepentido. Esa es la pregunta, si realmente nosotros nos hemos arrepentido y creído en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un creyente, presta atención, verdadero, no tiene duda de su salvación. Lamentablemente, hermanos, muchas veces Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces, hermanos, es tan astuto que logra muchas veces meternos duda que no somos hijos de Dios. Pero aquí es donde nosotros nos debemos analizar si realmente somos creyentes verdaderos o no. ¿No? Dios, hermanos, conoce a los suyos. La pregunta aquí es que debemos hacer nosotros. Esta es la pregunta para reflexionar. La pregunta que usted y yo nos debemos hacer. ¿Realmente hemos conocido nosotros a nuestro Dios y Salvador? Esa es la pregunta. Porque aunque ven meses la incertidumbre, hermanos, en que muchas veces viene el temor y en veces dudamos nosotros de quién somos nosotros. Esa es ahí la pregunta. Necesitamos conocer más a nuestro Dios, hermanos, para no tener este temor, para creer que no hay duda que hemos sido rescatados por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces ellos no había ninguna duda de la conquista, hermanos. No tenían ninguna duda. Ellos iban a entrar con mano poderosa. Lo único que tenían que hacer era obedecer y creer. Era lo único. Y hacerlo a la manera de Dios. Solamente obedecer. Segundo factor, hermanos. Entonces pasemos al segundo punto, al segundo factor. Los caminos de Dios no son los nuestros. Miren lo que dice el 3 al 5. Miren lo que dice el 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Ahora, lo que Dios mandó, mis hermanos, hacer parecía una locura. Usted imaginará a ellos dando vueltas y vueltas y los cananeos de arriba mirándolos, ¿no? Diciendo, pues Jesús, ¿qué mosco les picó? Pareciera una locura. Pero los caminos de Dios son perfectos. La manera en que Dios manda cómo se hagan las cosas son excelentes. No hay errores. Yo les había dado las indicaciones, cómo hacerlo. Lo único que tenían que hacer era ellos obedecer y creer al pie de la letra. Es lo que tenían que hacer ellos. Nadie jamás, hermanos, conquistó una ciudad de esa manera, como ellos lo iban a hacer. Y nunca más se repetiría la historia. Para un soldado, hermanos, o para un líder, fue muy difícil pensar en obedecer al Señor y mandar al pueblo a hacer lo que Dios dijo. Iba a ser muy difícil. Pero ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra que realmente debemos tener fe y hacer las cosas por fe. Nosotros en el ministerio cristiano, hermanos, tenemos que estar preparados para hacer cosas quizás extrañas, muchas veces, no sé, cosas que no tienen mucho sentido humanamente hablando, quizás. Y recordemos que en la obra cristiana, hermanos, no siempre haremos lo que otros han hecho antes, jamás. Tenemos que escuchar primeramente la voz de Dios, hablándonos, hermanos, indicándonos los métodos y las técnicas de seguir a su iglesia, de acuerdo a su voluntad
y a la manera de cómo Él debe llevar a cabo su obra, y no a la manera del hombre. Este es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la iglesia en la actualidad, en el siglo XXI, hermanos. Cosas que funcionan antes, quizás ya no funcionan hoy. Lo que Dios hizo antes, quizás ya no sea lo que Él hará ahora. Cada generación, presta atención, tiene el desafío de escuchar la voz de Dios y seguir sus ordenanzas. Recordemos lo que nos dice allá en Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. El profeta dijo lo siguiente, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es increíble, hermanos. Nuestros pensamientos nunca van a ser los pensamientos de Dios. Quizás nosotros que tenemos pensamientos de una manera diferente, pero Dios tiene sus pensamientos perfectos y correctos, los cuales debemos trazar y seguir a cabo. Y hermanos, algunos podrían dudar de la benignidad divina de Dios, quizás. Pero la gracia de Dios, hermanos, está por encima de la comprensión humana. ¿Escuchó? La gracia de Dios está por encima de la comprensión humana. Usted y yo hemos sido rescatados por puritita gracia solamente. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada para merecer algo que no merecía. Fue un don inmerecido, un regalo gratuito. Es cuestión solamente creer, ¿no? En especial por la manera en la que Dios se manifiesta al ser humano, hermanos. Entonces, en este segundo factor, los caminos de Dios, hermanos, no son los nuestros, ni nuestros pensamientos los de Dios. Dios, hermanos, tiene todo el control. Todo lo que está pasando en la actualidad, Él ya sabe. A Él nada le agarra por sorpresa. A usted y a mí nos agarró esta pandemia por sorpresa. De la noche a la mañana nos agarró por sorpresa. Y nos encerró en casa por mucho tiempo. Y nos metió dudas, y nos metió temor, y nos metió incertidumbre. Pero Dios ya sabía todo esto. A Él nada le agarra por sorpresa, hermanos. Tercer factor, entonces, vamos a ver el tercer factor, el tercer punto, la naturaleza espiritual de la batalla. Y vamos a ver algo, ¿cómo fue la batalla? Fue algo sobrenatural. Mire lo que dice los versículos 4 y 6. Y leo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y luego vayamos al 6. Mire lo que dice 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Ahora, presta atención, hermano, aquí. Los sacerdotes tuvieron más que hacer ahora, hermanos, que los soldados, si usted notó. Fue muy diferente de cuando pelearon contra los ismaelitas. Ya miramos esto semanas atrás, antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán. Ya habían tenido una conquista ellos. Y ahí Josué tuvo parte de esto. Pero ahora esta conquista le iba a llevar el Señor Jesucristo. El Señor iba por delante. Por 6 días, hermanos, los soldados simplemente caminaron. Si hemos notado, si leyó ahí, prestó atención, dice que solamente por 6 días caminaron. Fueron los sacerdotes, hermanos, quienes hicieron el trabajo, cargando el arca y tocando las trompetas, como Dios lo había establecido y dicho. Versículos 4, 6 y 8. En la obra de Dios, hermanos, en la obra de Dios, era la batalla de Dios, y era su obra, y era su victoria que Él iba a ganar. Aunque la tarea parecía ser de Israel, hermanos, en realidad, hermanos, era del Señor, si usted notó ahí. Más que una batalla militar, fue una lucha espiritual también. Así que la ciudad debería ser tomada en una manera espiritual también. Recordemos, ellos tenían que ser luz en medio de esas naciones también. Pero fueron tropiezo para las naciones. Ahora, présteme atención aquí, por favor. Algunos tratan, en cuanto hablando a esto, algunos tratan el evangelio como si fuera una mercadería que tenemos que vender muchas veces, hoy en la actualidad, en el siglo XXI.
Por eso algunos hacen uso de técnicas de mercadeo, hermanos, para presentar el evangelio muchas veces. Y comunican un evangelio barato, comunican un evangelio diluido, un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, un evangelio dudoso, un evangelio que le dicen a la gente que se pierde la salvación. Y esto, hermanos, a la verdad, nos debe de motivar a usted y a mí a estudiar y escudriñar la palabra de Dios con más precisión. Porque la palabra de Dios, hermanos, no se puede distorsionar así nomás. Pero hoy en la actualidad hay mucha gente que saca esto. Hay mucho evangelista allá afuera, mucho falso maestro que predica un evangelio diluido, un evangelio que no dice las Escrituras. Ahora, hermanos, la toma de Jericó, presta atención, nos enseña que estamos haciendo la obra del Señor. Estamos haciendo un trabajo espiritual que se debe llevar a cabo, hermanos, en una forma espiritual también hoy en el siglo XXI. La carne, mis hermanos, no nos ayuda a hacer esto. Todo se debe de hacer, hermanos, presta atención, a la manera de Dios. Entonces, hermanos, la batalla espiritual ya se ganó cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Ahí en la cruz, hermanos, cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A partir de ahí, mi hermano querido, usted y yo, cuando nos hemos arrepentido, el Señor nos ha dado la victoria. Y esa batalla Él ya la ganó. Ya la ganó, hermanos. Esa es la batalla que Él ya ganó. Pero hay una guerra todavía. Hay una guerra todavía que seguimos en guerra espiritual. Mientras estamos todavía aquí en la tierra. Y hace 8 días yo le compartía al final del sermón cómo Pablo, escribiendo en Efesios, habla de la armadura de Dios. Y él dice estar firmes 3 veces. Y eso es lo que usted y yo debemos estar firmes. Hoy más que nunca, para esa guerra espiritual que hay, contra estas huestes celestiales, contra estos espíritus que usted y yo no miramos, pero ahí están ellos. Ahí están maquinando la manera de cómo hacernos trompezar y caer. Pablo dice en Efesios, estar firmes. Pónganse toda la armadura de Dios. Con esto en mente, pasemos al cuarto factor. Había trabajo todavía que hacer. Ellos tenían trabajo que hacer. Y el trabajo lo llevaban los sacerdotes. Mire el 6:4. Y dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, ¿no? Entonces, había trabajo que hacer todavía. También hace unas semanas hablamos de la responsabilidad del hombre. Hablamos cómo el hombre es responsable también. Y no dejarle toda la carga a Dios. Ya lo dijimos hace 2 semanas atrás. Ellos tenían todavía responsabilidad que hacer, al igual que usted. Tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es llevar las buenas nuevas a aquellos que se andan perdiendo sin Cristo. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. No nomás del pastor, del evangelista, del que anda en otras partes, el misionero, no. Todo creyente verdadero que nace de nuevo en la familia de Dios, a partir de esos momentos viene la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Ellos tenían un trabajo que hacer todavía. El hecho, hermanos, de que Dios haría la obra no significa que la gente no tenía nada que hacer. Había muchas cosas que ellos tenían que hacer, como miramos en el 4. Los sacerdotes, por ejemplo, tenían que llevar 7 bocinas de cuerno de carnero, dice ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ellos tenían que hacer algo más que hacer, los sacerdotes. Y una cosa que tenían que hacer ellos, hermanos, tenían que levantarse quizás más temprano para esto. Quizás caminar en cierta manera diferente, ¿no? Llevar un cierto número de personas, ya miramos, estos 7 sacerdotes. Son cosas que ellos tenían que hacer. Por 6 días, hermanos, tuvieron que guardar silencio ellos. Pero al 7º día, dice la escritura que leímos, tenían que gritar con júbilo. Así que tanto los soldados como los sacerdotes, hermanos, y todo el pueblo tenían trabajo que hacer presta atención, bajo la dirección divina de Dios.
Usted y yo tenemos trabajo que hacer, pero siempre que sea bajo la dirección de Dios y no bajo su manera de ser de usted. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es seguir la guía de Dios, hermanos. Buscar la guía de Dios siempre, siempre, para cualquier situación de nuestras vidas. Ellos lo estaban haciendo al pie de la letra. Estaban siguiendo la dirección divina de Dios, la instrucción de Dios. Ahora, es interesante notar todas las instrucciones detalladas que Dios, hermanos, dio a su pueblo. A veces, hermanos, guardar silencio o no hacer nada. Tenemos que hacer eso muchas veces, no sé. En otras oportunidades tenemos que gritar y actuar con energía, ¿no? Pero la clave de todo esto, hermanos, la clave de todo esto es la obediencia y creer que Dios lo va a hacer. Y esa era la clave de todo, la obediencia y creer que Dios lo iba a hacer. Entonces, en este cuarto factor, hermanos, hay trabajo que hacer. Y para esto, hermanos, tenían que levantarse temprano, ¿no? Caminar en cierta manera, ser obedientes al llamado de Dios. Y no nomás solo eso, hermanos, sino estar atentos y listos al llamado de Dios para entrar en acción a la tierra prometida. Así nosotros, déjenme dar una pequeña aplicación aquí a nosotros. Así nosotros, hermanos, tenemos trabajo por delante que hacer. Y esto quizás requiere que nos levantemos más temprano usted y yo. Requiere que caminamos en cierta manera usted y yo afuera, dando testimonio a la gente. Requiere que obedezcamos al llamado de Dios y servicio a Él. Pero tristemente, mis hermanos, muchas veces caemos en el engaño y el error de pensar que no tenemos nada que hacer. Muchas veces caemos en este error y en este engaño. Y nos ponemos tan cómodos, hermanos queridos, que muchas veces pensamos que tan solo por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ya no hay más nada que hacer. Pero es cuando más, préstame atención, es cuando más trabajo tenemos usted y yo que hacer. Y para esto, hermanos, se requiere obediencia. Y para esto se requiere al llamado de Dios. Obediencia, hermanos. Y sometimiento a la autoridad de Dios. Se requiere esto. Había algo que hacer. Ellos tenían que hacer todavía algo, pero guiados por el Señor. Pasemos al quinto factor, hermanos. Los resultados no siempre serán los que queremos. Miren el versículo 17. Miren lo que dice el 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, vaya al 26 conmigo. Miren lo que dice el 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Presta atención aquí porque estamos por terminar. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. De cierta manera, hermanos, estamos mirando una maldición que Josué hizo aquí. Es decir, hay de aquel que se atreva a reedificarla a Jericó. Hay de aquel que pase por alto lo que Dios ha dicho. Porque entonces habrá una maldición, habrá una consecuencia ahí, ¿no? Hermanos, era la batalla del Señor. Y la obra tuvo que hacerse como Él quería, ¿no? Conforme a sus instrucciones y a la manera de Dios. Quizás las medidas fueron un poquito drásticas, por decirlo así. Ya miramos que entraron, matar y matar todo, eliminar todo, excepto Rahab y su parentela. Pero la ciudad, hermanos, de Jericó tenía que ser totalmente destruida. Ya miramos en el versículo 17. Todos los habitantes tenían que ser eliminados. No había que salvar a nada, solamente a Rahab, la mujer ramera. La ciudad, hermanos, nunca más debería ser reconstruida como miramos aquí. Ese era el mandato de Dios que se tenía que hacer de acuerdo a su dirección
Y Josué, mis hermanos, tuvo que hacerlo así, ¿no? Por eso el versículo 26 nos dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y hermanos, Dios colocó una maldición aquí en cualquier persona que reconstruyera Jericó. Una maldición que se iba a llevar a cabo más para adelante, ahorita lo vamos a ver. Y usted puede mirar esto en Primera de Reyes, lo que pasó con este hombre, ¿no? Con el reinado de Acab, Giel. Giel, hermanos, este hombre reconstruyó a Jericó y experimentó la maldición al perder a sus dos hijos, a su hijo menor y su hijo mayor. Y en Primera de Reyes, puede buscarlo si usted gusta leerlo aquí o en casa, como guste, pero en Primera de Reyes se nos narra esto. Capítulo 16, versículo 34. Se nos dice lo siguiente: en su tiempo Giel de Betel, dice ahí, reedificó a Jericó. A precio, presta atención, a precio de la vida de Abarín, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida del Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado a Josué, dijo, hijo de Nun. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Pues el 26 se nos dice muy claro, ¿no? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito, él dijo, delante de Jehová que es el que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó. Y este hombre, Acab Jael, lo hizo así. No le importó sus dos hijos. Él dijo: yo lo voy a hacer, voy a ir en contra de la voluntad de Dios, no me importa. Hermano, cuando usted y yo vamos en contra de los propósitos de Dios, cuando usted y yo vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando usted y yo vamos en contra de lo que Dios estableció en su palabra, entonces, presta atención, va a traer consecuencias a nuestras vidas. Cuando no hacemos las cosas que Dios manda, cuando pasamos por alto la palabra de Dios, Dios va a traer disciplina a nuestras vidas. Y quizás no nos va a gustar, quizás no vamos a estar enojados, ¿no? Pero ahí donde nosotros debemos de pensar bien, hermanos, cómo está nuestra manera de vivir, cómo me estoy portando fuera de la iglesia, quién soy yo en mi trabajo, quién soy yo en mi casa, quién soy yo con los vecinos, quién soy yo con la gente que me conoce. ¿Realmente soy la persona que digo que soy? Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, y ahí es donde nosotros debemos analizarnos, ¿no? Este hombre no le importó la vida de sus dos hijos. Lo hizo, pero a precio de qué? De sus dos hijos. Tremendo. Y hermanos, siempre habrá consecuencias, como dije, para nuestras vidas, cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. Si desobedecemos como hijos, Él nos va a disciplinar, como dije. Dios nos va a disciplinar para que aprendamos, ¿no?, a prestar atención y ser obedientes. Ahora, hermanos, quizás algunos en Israel no estaban contentos con todo lo que estaba pasando, quizás. Sin embargo, tenían que aceptar, hermanos, la soberanía de Dios al respecto y ser obedientes al mandato dado por Dios, ya que sabemos que Él es omnisciente. Dios es un Dios omnisciente, hermanos. Él conoce todo lo que va a ocurrir y sabe qué es lo mejor para sus hijos. Aunque a veces, hermanos, nosotros no podamos comprender lo que pasa alrededor en el mundo o alrededor de nosotros muchas veces. Presta atención. Dios es soberano y Él sabe qué es lo mejor para en cualquier circunstancia que usted y yo estemos atravesando, ¿no? Como tipo de conclusión, hermanos, pregunta: ¿cuál será nuestro Jericó? ¿Cuál será nuestro Jericó? ¿Estamos escuchando las órdenes de Dios acerca de cómo proceder o estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuál es nuestro Jericó? Si tu Jericó es obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios manda y ha establecido en su palabra, o si tu Jericó es hacer las cosas a tu manera, no prestar atención a lo que Dios dice en su palabra,
pues ahí traeremos consecuencias para nuestras vidas. Déjeme decir lo que dijo Samuel Rutherford. Este hombre de Dios dijo lo siguiente en cuanto a esto: no hay cruz ni miseria que sobrevenga a la iglesia de Dios o a alguno de sus hijos sin que éste esté relacionado con Dios. Mis hermanos, ¿sabe qué significa esto? Que todas las cosas que pasan en el mundo pasan porque Dios lo permite. Y todo lo que pasa está relacionado con Dios. Todo lo que pasa está relacionado con Dios. Todo. Como dije hace rato, a Dios no le extraña, no le agarra por sorpresa todo lo que está pasando. Él ya lo sabía de antemano. Usted y yo no. Y ahí es donde nosotros debemos siempre estar bien firmes y confiar en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, la conquista de Jericó, presta atención, nos enseña, fíjese bien, que el Señor es soberano, que Él tiene el control, que tiene el cuidado, que Él va a cumplir sus promesas y como Él ya lo dijo, cómo va a estar establecido y va a ser. Eso es lo que nos enseña este capítulo 6, la soberanía de Dios. Pero también nos enseña que debemos tener confianza en Dios, debemos tener obediencia a Dios, estar siempre prestos a lo que Dios dice en su palabra, pero sobre todo hacerlo a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Que recordemos, es la iglesia del Señor, no es la iglesia del hombre, es la iglesia del Señor. El hombre solamente ha sido puesto allí con un propósito, y el propósito es comunicar las buenas nuevas, pero lo debe de hacer de manera con respeto y temblor, con temor y temblor, perdón, y respeto también, y se debe de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Josué, hermanos, lo que tenía que hacer, y los sacerdotes, era solamente obedecer, y la responsabilidad de ellos era comunicar al pueblo todas las instrucciones de Dios, todos los estatutos, todo lo que tenían que hacer y entrar a la tierra prometida. Usted y yo, hermanos, ya tenemos la conquista a través de Cristo. La batalla ha sido ganada, pero todavía hay guerra y usted y yo tenemos en la cual usted y yo estamos todavía. Pero esa guerra, hermano, usted no la pelea solo. Esa guerra la pelea Cristo por usted. Usted lo único que tiene que hacer, hermano, es confiar en Cristo, creer que Él tiene el control y permanecer y perseverar. Vamos a dar gracias a Dios y orar, hermanos. Amado Dios, le damos las gracias por su palabra. Señor, le damos las gracias porque usted es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que está en control en todas las cosas. Usted lo único que demanda de nosotros, Señor, es obediencia y fe para hacer las cosas. Le damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les animo a que en casa lean todo el capítulo 7. Próxima semana estaremos hablando del capítulo 7. Es un capítulo precioso que nos debe de motivar, que va de acuerdo con capítulo 6. Que Dios les bendiga, hermanos. Los ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará? Tú me ayudas, autor del cielo, de todo creado. Los ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará?
esperaré en ti y me rescatarás, la vida me darás. Los ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará? Tú me ayudas, autor del cielo, de todo creador. Te necesito, Dios, mi esperanza eres y mi petición. Esperaré en ti y me rescatarás, la vida me darás. Los ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará? Tú me ayudas, autor del cielo, de todo